Bienvenidos al curso de Teoría de los Negocios Internacionales. Yo soy el doctor Andrés Pollo Colangelo y en esta oportunidad vamos a tratar sobre tipos de exportaciones y el marketing internacional. En primer lugar, pensamos, ¿qué son las exportaciones? Las exportaciones son las ventas de productos nacionales hacia el exterior. Y a cambio de dichas exportaciones, el país va a recibir divisas, es decir, va a recibir moneda extranjera, moneda fuerte. Básicamente nos referimos a dólares, euros y monedas que se emplean en el comercio internacional. De ahí la importancia de la exportación. Nuestro país, desde el año 2002, tiene una balanza comercial favorable, una balanza comercial positiva. Nuestro país más es lo que exporta que lo que importa, y eso es muy bueno. Entonces, las exportaciones nos interesan mucho. Un país puede crecer mucho en base a sus exportaciones. Como vemos, por ejemplo, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a exportar muchísimo y comenzó a crecer hacia afuera, a crecer hacia el mercado internacional, a buscar nuevos mercados. Actualmente China es un país que tiene un crecimiento económico bárbaro y sobre todo en base a sus exportaciones, a la venta de productos hacia el exterior, a buscar mercados internacionales, a conquistar nuevos mercados. Por lo tanto, las exportaciones a nosotros nos interesan muchísimo. Las exportaciones son básicas para el crecimiento económico de un país, ya que se refiere a todo el sector externo. Cuando un país tiene pocas exportaciones, tiene una balanza comercial deficitaria, le faltan divisas, suben la moneda extranjera, escasea, es decir, una serie de problemas económicos. Pero cuando un país es fuerte en sus exportaciones, es muy interesante. Además, también hay que diversificar exportaciones. ¿Cómo así? No vivir solamente de exportar lo mismo siempre, sino cada vez exportar mayor cantidad de productos y también diversificar mercados. Es decir, que un mercado no represente el 40 o 50% del total de nuestras exportaciones. Eso no es bueno, ya que si este mercado tiene problemas, nuestro país cae en todo su comercio exterior. Lo que nos conviene a nosotros es que el país exporte mucho, diversificando mercados. Entonces, a un país le vendemos el 3%, al otro el 4%, al otro el 8% de nuestras exportaciones, y eso nos conviene a nosotros. Cosa que si alguno de esos países tiene algún problema financiero, algún problema económico, no nos va a afectar tanto y podemos fácilmente reemplazarlo buscando nuevos mercados. De allí la importancia que tienen las exportaciones y la diversificación de los mercados, es decir, vender a muchos lugares. Las exportaciones según su transacción. Hay dos variedades. Las exportaciones comerciales. Se origina con productos de compra y venta internacional, es decir, se refiere a todo tipo de productos que se van a comercializar a nivel mundial. Puede ser televisores que se van a vender, todo tipo de artefactos, son exportaciones comerciales, lo que vemos casi siempre en todas las aduanas, en todos los puertos. Pero vamos a encontrar también las exportaciones no comerciales, las cuales también son muy importantes, como por ejemplo muestras sin valor comercial. Es decir, cuando uno va a exportar, muchas veces el importador del otro país no conoce nuestro producto, no sabe las bondades de nuestro producto. Entonces se le puede remitir una muestra sin valor comercial. Por decir, fabricamos polos y se le puede remitir 2, 3 polos sin ningún tipo de valor. Se hace una especie de factura y se pone muestra sin valor comercial. Esta muestra sin valor comercial no está afecta al pago de aranceles, no está afecta al pago de impuestos y va a permitir que incursionemos en ese mercado. Entonces, es muy común ver las muestras sin valor comercial. También, por ejemplo, obsequios en general. Cuando una persona viaja de un país a otro, generalmente lleva obsequios para familiares, amigos,
Y esto también sería una exportación, pero no comercial, puesto que no llevamos una factura, puesto que tampoco se debe pagar impuestos. Pero es lógico suponer que lo que llevamos es en pequeñas cantidades. No podemos llevar en grandes cantidades porque ya es con fines comerciales. Una persona viaja al exterior y lleva 3, 4 juguetes, 5 libros, no hay ningún problema. Esos son obsequios en general. También libros. También se puede llevar libros. Hasta 5 kilos de libros a un destinatario, a una persona. No hay ningún problema. Puesto que es una especie de obsequio, también se puede obsequiar un libro y no hay ningún problema. También encontramos los equipajes menores de $1000 también. Y también encontramos la carga diplomática. Los diplomáticos no van a pagar esos impuestos. ¿Por qué? Porque la carga que viene como valija diplomática no se afora. ¿Cómo así? ¿Qué es el aforo? El aforo es la revisión de la carga, la revisión física de la carga. Si nosotros llevamos un producto a otro país, en la aduana correspondiente, ellos escanean la carga y también pueden abrir la carga, es decir, abrir el embalaje y ver que el producto que nosotros estamos comercializando, que el producto que nosotros estamos llevando es el que corresponde, mas no así cuando es carga diplomática, cuando es valija diplomática, tampoco. Incluso hasta un container que puede llevar una embajada tampoco se abre. Por lo tanto, el vista de aduanas, en la diligencia que hace en la póliza de importación, no dice contiene tal producto, sino solamente señala dice contener, puesto que ya es una ley, no se puede abrir la carga diplomática, la valija diplomática. Todo eso es en lo que se refiere a este tipo de exportaciones no comerciales, es decir, que no hay una compra-venta de por medio. Luego, las exportaciones también las podemos clasificar según el producto. No todos los productos son iguales. Por ejemplo, las exportaciones tradicionales. Siempre confundimos este término de exportación tradicional. ¿Qué cosa es? No es otra cosa sino los productos que un país exporta pero que tienen un bajo valor agregado. Es decir, que se le ha transformado muy poco, que no tienen un trabajo incorporado muy grande. Sobre todo se refiere a materias primas. La mayor parte de países pobres, la mayor parte de países subdesarrollados exportan materias primas. Y estas son exportaciones tradicionales, es decir, productos que tienen escaso valor agregado y que dan muy poco trabajo a las personas. Nosotros los peruanos somos un país primario exportador, específicamente minero exportador, porque exportamos productos del sector primario. Como bien sabemos, encontramos 3 grandes sectores en la economía. El sector primario, donde se va a encontrar la minería, la caza, me refiero a la cacería, la pesca y la tala. Pero también el sector primario incluye 2 actividades productivas. La agricultura y la ganadería son parte del sector primario. Por lo tanto, los países que exportan productos provenientes del agro, países que exportan productos ganaderos, también son primarios exportadores. Y nosotros somos primario exportador de la variedad de mineros. Somos un país polimetálico. Vendemos una variedad de metales como oro, plata, cobre, hierro, níquel, zinc, por mencionar algunos, los más representativos. Entonces, ya sabemos, exportaciones tradicionales tienen un bajo valor agregado, pero también tenemos las exportaciones no tradicionales, es decir, los nuevos productos de exportación, los nuevos productos que vamos a hacer ingresar al mercado internacional. Sabemos que las exportaciones no tradicionales representan alrededor del 25% del total de nuestras exportaciones. Están creciendo, lo cual es bueno, pero el óptimo sería que representaran un porcentaje mucho mayor, puesto que mediante estas exportaciones nosotros vamos a dar mayor cantidad de trabajo a los peruanos. ¿Por qué? Porque son más elaboradas. Por ejemplo, la exportación de conserva de espárragos
lo que ha incrementado mucho el trabajo en Ica, en La Libertad. Eso es bueno. La exportación de prendas de vestir también, puesto que tenemos un buen algodón en nuestro país. De ahí la importancia de estas exportaciones no tradicionales, las cuales van a contribuir a que crezca el valor de todas nuestras exportaciones en general. Luego pensamos, por ejemplo, según la canalización del producto. Sabemos que tenemos la exportación directa, realizada por el propio productor. Por supuesto, él junto con su agente de aduanas, que es el que lo representa ante las autoridades aduaneras. Entonces, él mismo va a hacer el trámite, va a coordinar con su agente de aduanas y va a hacer que su carga se vaya al exterior. Esto es muy común en nuestro país, que el mismo exportador tiene un departamento especial que coordina con la agente de aduanas, que coordina con la aduana, todo lo que son sus pólizas de importación, sus certificados de depósitos aduaneros, todos estos productos. Eso es muy empleado en nuestro país. Es casi la mayor parte de las exportaciones, que es una exportación directa. Es decir, el mismo productor se encarga de exportar. Aunque también tenemos que tener en cuenta algo, que existen los acopiadores. ¿Qué es un acopiador? Aquel que no produce, pero que exporta. Por decir, una empresa se dedica a exportar chompas de alpaca, pero no las fabrica, sino va a ciertos lugares del interior del país y compra las chompas, o las manda a hacer bajo ciertas normas de calidad, lo manda a hacer donde los artesanos. Las compra, las trae a nuestra capital, las lava, les pone una etiqueta, las pone en un empaque muy bonito y luego se encarga de exportar. También es muy importante, puesto que impulsa todo lo que son artesanías en nuestro país y le está encontrando mercado. Y es una exportación totalmente formal y él se encarga de todos los trámites aduaneros, todo, por supuesto asesorado, como decía, por su respectivo agente de aduanas. Así que todo eso es exportación directa, tanto el que hace el productor como también lo que hacen los acopiadores de productos. Además, tenemos un problema también en nuestro país, de que tenemos muchas empresas pequeñas que no pueden atender la demanda internacional. Por decir, un pequeño taller de confección de ropa en Gamarra no podría atender un pedido de, por decir, de pantalones, de 100.000 pantalones al mes. No podría. Y sabemos que ahora existen megamercados, mercados muy grandes, donde van a pedir gran cantidad de productos. Entonces, tienen que asociarse los pequeños productores. ¿Para qué? Para poder fabricar grandes cantidades y poder atender los pedidos a nivel mundial, a nivel internacional. De ahí que es muy importante esta exportación directa. Pero también tenemos la exportación indirecta, cuando es realizado por una empresa comercial de exportación. Hay empresas que se dedican solo a eso, solo al comercio internacional. Una empresa exportadora, hay importadoras que tienen sus clientes que son a su vez otras empresas y ellos se encargan de hacer todo el trámite tanto para exportar como para importar. Por supuesto que también tienen que cobrar una determinada comisión por este trabajo, lo cual va a encarecer un poco tanto la exportación como la importación. La directa sale más barato, pero bueno. Luego tenemos los bienes de exportación. Existe exportación de bienes restringidos. Por ejemplo, el caso del arroz y los alimentos en general. Cuando nuestro país tiene déficit de producción, es decir, la producción nacional no alcanza a cubrir la demanda interna, no se puede exportar estos productos, puesto que de lo contrario vamos a encontrar de que habría más escasez en nuestro país y los precios subirían. Entonces se restringe ese tipo de exportaciones. Pero por ejemplo, si nuestro país tuviera un superávit en la producción de alimentos, es decir, mucho más producción que la demanda, la oferta supera a la demanda, y se da la autorización por el medio del Ministerio de Agricultura para que se pueda exportar cierta cantidad de toneladas de ese producto. Así, el productor tiene un mercado, tiene el mercado internacional, así el país tiene ingresos de divisas y no hay ningún problema. Una vez que se termina de vender esa sobreproducción, otra vez se puede restringir su exportación.
Es decir, se va regulando, se va determinando de acuerdo a las necesidades. Pero hay exportación de bienes prohibidos, bienes que no se pueden exportar bajo ninguna circunstancia, en ningún momento. Por ejemplo, todo lo que es patrimonio cultural de nuestro país. Por ejemplo, los huacos, no se pueden exportar huacos. Lo que se puede mandar al exterior son huacos, pero réplicas de huacos, no originales. Y tienen que tener acompañadas una foto y la autorización del Ministerio de Cultura. De lo contrario, no pueden salir de nuestro país, puesto que podrían ser verdaderos y ser declarados como réplicas, y estarían sacando el patrimonio cultural de nuestra nación. Por lo tanto, el Ministerio de Cultura tiene que dar las autorizaciones. Por ejemplo, los huacos que vemos en los ambulantes, eso es imposible de comprar para poderlo mandar al exterior, ni siquiera como recuerdo ni como regalo, puesto que no van a dejar que salga. Pero, por ejemplo, los huacos que venden dentro, las réplicas de los huacos que venden dentro del Museo de Antropología, vienen ya con sus indicaciones, con las fotos correspondientes. Pueden costar un poquito más, pero son fáciles de llevar al exterior e incluso de exportar. ¿Por qué? Porque son productos que está prohibida su exportación, porque es patrimonio cultural de nuestra nación, como mencionábamos. Luego también encontramos el marketing internacional. ¿Cómo se puede definir? Decimos, el marketing internacional es la aplicación de la orientación de las capacidades del marketing a los negocios internacionales. Siempre escuchamos hablar del marketing, de las 4P del marketing, del análisis FODA, de la matriz DCG del marketing, pero siempre lo hacemos a nivel de un país, siempre hablamos a nivel nacional. Pero ahora, dentro de este curso, tenemos que hablar de un marketing internacional, es decir, un marketing a nivel global, que ya es muy diferente, puesto que hay que analizar mercados internacionales, no solamente el mercado nacional, no solo el mercado local. Y para hacer ese análisis tenemos que ver las fuerzas de mercado que van a influir en el marketing internacional. Por ejemplo, las actitudes y hábitos de consumo. Cuando estudiamos un mercado extranjero, lo primero que tenemos que hacer es al revés que en nuestro país. A nivel interno, primero levantamos información primaria y luego la información secundaria. En el comercio internacional es diferente. Primero se levanta la información secundaria y después la información primaria, es decir, donde vamos directamente a las fuentes. Es decir, es al contrario, no es como cuando hacemos un estudio de mercado a nivel local, a nivel regional. Decimos, actitudes y hábitos del consumidor. Tenemos que ver el perfil del consumidor extranjero, pero no en total, puesto que en cada lugar, en cada país, en cada región de un país, el perfil del consumidor puede cambiar. Es decir, pueden cambiar los hábitos de consumo. ¿Qué productos podemos exportar a un país y qué productos no? De repente, por factores culturales, ambientales o una serie de factores, ese producto no puede entrar allí o no va a ser demandado. Entonces tenemos que hacer el análisis de esas actitudes y hábitos del consumidor. También hay que analizar la competencia internacional, es decir, qué otros productos y de qué países nos están haciendo la competencia y qué precios van a poner ellos, puesto que podrían tener precios más competitivos. Ahí podríamos luchar entonces con calidad, poner productos tal vez un poquito más caros que ellos, pero de mucha mejor calidad. Pero hay que marketearlos, es decir, el público tiene que conocer las bondades de nuestro producto. Entonces, como decíamos, las fuerzas de mercado son muy importantes, las regulaciones oficiales tienen que tomarse en cuenta. Luego, otros elementos del marketing mix de los productores exportadores, la fijación de precios. ¿En cuánto vamos a fijar los precios? ¿Cómo vamos a determinar los precios que vamos a poner? Claro, las leyes del mercado, la oferta y la demanda. Tenemos que analizar si nuestro producto está en ese país, está en ese mercado y a cuánto se está comercializando. Y también las marcas comerciales, puesto que existen marcas a nivel internacional. Por ejemplo, vemos marcas como Coca-Cola, Pepsi-Cola, que son marcas mundiales. Entonces, tenemos que ver cómo podemos competir contra esas grandes marcas internacionales. Y también debemos analizar nuestros canales de distribución, es decir, por medio de qué canales lo vamos a distribuir, cómo vamos a llegar a ese mercado internacional, cómo vamos a llevar nuestro producto a ese lugar. Eso es muy importante.
Luego, la publicidad y promoción de las ventas. Tenemos que promover nuestro producto en ese mercado. Por ejemplo, ahora estamos promoviendo mucho la marca Perú para que los productos nacionales tengan acogida en esos mercados internacionales. Por lo tanto, hay que promover, no solamente el producto tiene que ser bueno, el producto tiene que ser promovido, tiene que tener un respaldo en toda la publicidad del producto. Luego encontramos el empaquetado, es decir, cómo vamos a presentar el producto, cómo va a ser el envase y en sí cómo se va a empaquetar para que llegue en las mejores condiciones, en óptimas condiciones a ese mercado. Por lo tanto, es muy importante analizar ese factor también. Luego, la exposición de productos. De ahí encontramos las ferias. Tenemos que ir a ferias en diversos países y poner stands de nuestro país para promocionar nuestros productos, para que el comprador de ese país conozca, vea nuestros productos. Es importantísima las ferias, la feria de Málaga, la feria de Verona, una serie de ferias que vamos a encontrar. Incluso hay países que tienen ferias agropecuarias, diferentes tipos de ferias para que la gente conozca sus productos. Por lo tanto, las ferias son otro elemento importante, la exposición de los productos. Luego encontramos la investigación de mercados internacionales. Como sabemos, estamos hablando de mercados gigantescos, estamos hablando de megamercados. Por ejemplo, cuando pensamos en el mercado chino, un mercado de más de 1.300 millones de habitantes, un mercado gigantesco, con mucha capacidad de consumo, pero también tenemos que tener mucha capacidad de ser proveedores de ese mercado, es decir, cómo podemos llevar nuestros productos a ese mercado. Por lo tanto, tenemos que hacer todo el análisis, la investigación del mercado, ver la capacidad adquisitiva de la población de ese lugar y todo ello. Luego encontramos la competencia internacional, que es muy dura. Por ejemplo, en marcas de gaseosas encontramos marcas que se han posicionado desde hace muchos años a nivel mundial, que están en todos los países, tipo Pepsi-Cola, Coca-Cola, y cómo los productos peruanos pueden competir tanto a nivel nacional como internacional con ellos, y cómo hacer para poder entrar a ese mercado, cómo poder hacer para insertarnos en el mercado mundial, en el mercado internacional. Y también otro de los factores, la restricción de divisas. Muchas veces podemos tratar de exportar nuestros productos, pero el país que lo va a recibir no tiene divisas y no quiere importar mucho. Ese país simple y llanamente prohíbe una serie de productos que ingresen. ¿Por qué? Porque está cuidando sus divisas, porque de lo contrario va a tener un déficit en su balanza comercial y esto va a redundar en su balanza de pagos. Por lo tanto, hay que analizar al mercado que vamos a entrar si es que tiene las divisas correspondientes también. De lo contrario, va a haber serias dificultades para insertarnos en ese mercado. Y las reglamentaciones sanitarias. Si nuestro producto es de origen animal, tiene que acompañarse de un certificado zoosanitario. Si es de origen vegetal, certificados fitosanitarios. Y sabemos que los países desarrollados son muy exigentes en estas cuestiones. Por lo tanto, debemos mirar bien, estudiar bien, analizar bien esas reglamentaciones para que nuestro producto ingrese con éxito a dichos mercados. Así que tenemos también otros factores, como factores políticos, por ejemplo. Si tenemos algún tratado de libre comercio con un país, si es que no lo tenemos, qué preferencias arancelarias nos dan, cuál es la política comercial de ese país, también es parte del análisis que tenemos que hacer. Por lo tanto, los factores políticos también tenemos que incorporarlos en nuestro estudio, también tenemos que hacer eso. Y vamos a ver una serie de actividades de investigación. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de exportación conoces? Ya lo hemos visto hace un instante, las variedades de exportación. ¿Qué diferencia vas a encontrar entre exportaciones tradicionales y exportaciones no tradicionales? Y también debemos recordar siempre qué es el marketing internacional. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad.